Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 6. La resurrección de Lázaro. Estando Jesús en una población de Samaria, a donde había acudido la Virgen María con María Cleofás para celebrar el sábado, recibieron la noticia de la muerte de Lázaro. Las hermanas de Lázaro dejaron a Betania después de la muerte de éste y se trasladaron a una posesión en Ginea para encontrarse con Jesús y con María Santísima. Mientras tanto, en Betania se procedió con el cadáver de Lázaro según la costumbre judía. Fue embalsamado y colocado en un sarcófago hecho con madera y mimbre entretejido. En torno de Jesús estaban todos los apóstoles. Recorrieron varias poblaciones de la comarca de Ginea, donde Jesús enseñó en la sinagoga en el sábado, y después se dirigió a la posesión de Lázaro, a donde ya le había precedido la Virgen María. Aquí fue donde le salió al encuentro Magdalena, anunciándole la muerte de su hermano Lázaro. Jesús le contestó que el momento aún no había llegado, y que convenía que hubiese muerto. Dijo a ambas hermanas que dejasen todas las cosas pertenecientes a Lázaro donde estaban, y que él iría a Betania. Las santas mujeres fueron a Betania, y Jesús volvió a Ginea, y todavía se hospedó en otro albergue a 1 hora de Betania. Aquí llegó de nuevo un mensajero de Marta y Magdalena, rogándole que fuese a Betania, pero Jesús demoróse aún. Reprochó también a los apóstoles sus quejas de que tardase tanto en ir a consolar a las hermanas de Lázaro. Se produjo de este modo una situación extraña. Ellos no comprendían por qué tardaba tanto, y Jesús no podía decir, o no convenía decir lo que pensaba hacer. Jesús trataba de corregir sus modos humanos de obrar y pensar, y, sin declararles lo que pensaba hacer con Lázaro, inspirarles confianza y seguridad en su persona. Enseñó hablando de los viñadores, y como oyese la madre de Juan y Santiago, que siempre hablaba de su próximo fin, se acercó a Jesús y le pidió otra vez en favor de sus 2 hijos un buen puesto en el reino que iba a fundar. Jesús la despidió con seriedad. Después prosiguió enseñando por diversas localidades en dirección a Betania. La posesión de Lázaro estaba parte dentro de las ruinosas murallas de la población, y parte fuera de ellas el jardín y algunos patios. Lázaro había muerto hacía 8 días. Por 4 días lo habían dejado sin enterrar, pensando que Jesús vendría a resucitarlo. Las hermanas habían ido a Ginea, pero como él no quisiese todavía ir a Betania, se volvieron y lo hicieron enterrar. En este momento se encontraban los amigos, hombres y mujeres de Jerusalén, en la casa para llorar con las hermanas al difunto Lázaro. Me pareció que era de mañana muy temprano cuando Jesús fue con sus apóstoles al sepulcro. María Santísima, Marta, Magdalena y otras mujeres, en número total de 7, estaban presentes y muchas otras personas. Se suscitó casi un tumulto, pues crecía el número de personas por momentos. Me recordó la confusión de los curiosos el día de la crucifixión. Caminaron por un sendero bordeado por un seto de plantas. Atravesaron una puerta y anduvieron como 1/4 de hora hasta llegar al cementerio de Betania, que estaba circuncidado por una muralla. De la puerta del cementerio partía un sendero a derecha e izquierda de una colinita, en el medio cortada y abovedada, donde a los lados se encontraban las sepulturas cercadas por una reja. Desde este espacio abovedado se veía el verdor de los árboles de afuera. De trecho en trecho había en el techo claraboyas que proyectaban luz en el interior del corredor. La sepultura de Lázaro era la primera a la derecha, y había escalones para bajar hasta ella. La sepultura era rectangular, de casi 1 metro de profundidad, cubierta con una piedra. Dentro de la cavidad se veía el cajón, hecho de mimbres entretejidos, muy liviano,
y en torno había espacio para andar. Jesús se adelantó con algunos apóstoles hasta el sarcófago, mientras las santas mujeres permanecieron en la puerta. Los demás se agolpaban en forma desordenada, curiosos por ver lo que iba a suceder. Jesús mandó a los apóstoles levantar la piedra del sepulcro, la cual apoyaron contra la pared. Asimismo levantaron otra puerta de madera liviana. En ese momento habló Marta diciendo que hacía 4 días que estaba en el sepulcro y que ya hedía el cadáver. Los apóstoles alzaron también la tapa de liviana del sarcófago y se vio el cadáver envuelto como acostumbraban los judíos. Jesús levantó los ojos al cielo, oró en voz alta y clamó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Al instante el cadáver se movió y se sentó en su cajón. La muchedumbre se agolpó de tal manera para ver que Jesús tuvo que mandar la hicieran salir fuera del recinto. Los apóstoles que estaban en torno del cadáver resucitado le quitaron el lienzo del rostro, que aparecía como de uno que recién despierta. Le desataron manos y pies de las envolturas y entregaron esas cosas a las mujeres de afuera y recibieron un manto para envolver a Lázaro. Lázaro subió las gradas de su sepultura y salió de la olla caminando como una sombra. Le pusieron un manto encima. Caminaba como un borracho delante de Jesús, hacia afuera, donde las mujeres y sus hermanas retrocedieron como ante la vista de un fantasma, y se echaron al suelo sobre sus rostros sin atreverse a abrazarlo. Jesús, que salió detrás de él, lo tomó amigablemente de ambas manos. Después se dirigieron hacia la casa de Lázaro. La muchedumbre era grande, pero como estaban llenos de temor, abrieron paso a Jesús y a Lázaro, siguiéndolos detrás, llenos de admiración. Lázaro caminaba aún como rozando la tierra, con todas las señales de un cadáver ambulante. Jesús iba al lado de él. Los demás los rodeaban y seguían detrás llorando o en profundo silencio, llenos de expectación. Pasaron el portón, recorrieron el sendero bordeado, llegaron a la enramada y Jesús entró en la casa de Lázaro y los suyos. La muchedumbre, desde afuera, comenzó a agitarse en comentarios y en desordenadas conversaciones. Ya adentro, Lázaro se echó al suelo como suelen echarse los que profesan en una orden. Cuando Jesús terminó de hablar, fueron a las piezas de Lázaro, que estaban como a 100 pasos de aquí. Jesús, los apóstoles y Lázaro permanecieron en el comedor. Los apóstoles se pusieron en círculo en torno de Jesús y de Lázaro, que se echó de rodillas. Jesús le puso su mano derecha sobre la cabeza y sopló sobre él 7 veces con un aliento luminoso. Vi cómo salía de Lázaro un vapor oscuro, y he visto al demonio como una forma alada y negra salir fuera del círculo, rabioso y derrotado. Después consagró Jesús a Lázaro a su servicio. Lo libertó de todas las ataduras y aficiones a las cosas de este mundo y con el pecado, y lo fortaleció con dones espirituales. Habló largamente con él, diciéndole que lo resucitó para que se consagre a su servicio y que padecería gran persecución de parte de los judíos. Lázaro estaba aún con sus telas del sepulcro y con el manto. Ahora se fue a su pieza para dejar esas envolturas y vestirse como antes. Entonces lo abrazaron sus hermanas y sus amigos, pues hasta este momento tenía un aspecto cadavérico que asustaba. He visto que su alma, al separarse del cuerpo, fue a un lugar silencioso, de luz y de penumbra, donde no había penas, y que allí contaba a los justos José, Joaquín, Ana, Zacarías, Juan y otros lo que estaba pasando con el Redentor y en qué punto se encontraba de su misión. Cuando Jesús sopló 7 veces sobre Lázaro, éste recibió los 7 dones del Espíritu Santo y se sintió libre de las ataduras de la tierra. Recibió estos dones antes que los mismos apóstoles, pues con la muerte había conocido grandes misterios y visto las cosas del otro mundo. Había muerto realmente,
y era como si hubiese nacido a nueva vida. Podía, pues, recibir estos dones. Lázaro encierra una gran significación y un profundo misterio. Se preparó una gran comida y todos se sentaron a la mesa. Trajeron varias clases de alimentos. Había pequeños vasos sobre la mesa. Un hombre cuidaba el orden. Las mujeres vinieron después de la comida y se colocaron detrás para oír la enseñanza de Jesús. Afuera había un rumor ensordecedor. Habían venido muchísimos de Jerusalén, hasta soldados, para custodiar la casa. Jesús envió a los apóstoles a echar a la gente y a los guardias. Jesús habló largo tiempo, hasta que encendieron las lámparas. Dijo a los apóstoles que mañana iría a Jerusalén con solo 2 de ellos. Como le presentaran el peligro a que se exponía, Jesús contestó que no pensaba mostrarse en público y que no advertirían su presencia. Luego, arrimados a las paredes, descansaron. Antes de aclarar, Jesús tomó a Juan y a Mateo, que se arreglaron algo diferente de lo acostumbrado, y salieron para Jerusalén. Rodearon la ciudad y llegaron por caminos extraviados a la casa donde más tarde se celebró la cena pascual. Permanecieron allí todo el día y la noche siguiente en soledad y silencio. Jesús enseñó y fortaleció a algunos amigos que tenía en Jerusalén. Vi en la casa a María Marcos y a la Verónica, y a unos 12 hombres. Nicodemo, el dueño de la casa, que la presta gustoso para los amigos de Jesús, no estaba allí. Había ido a Betania para saludar a Lázaro. He visto también una gran reunión de fariseos y grandes sacerdotes, por causa de Jesús y del caso de Lázaro. Y oí, entre otras cosas, que temían que Jesús se pusiese a resucitar a todos los muertos y se produjera un gran desorden. En Betania, en efecto, se produjo un gran tumulto. Si hubiese estado allá Jesús, quizás lo hubieran apedreado. Lázaro y los amigos de Jesús de Betania tuvieron que ocultarse y los apóstoles huyeron en diversas direcciones. Más tarde se aquietaron, pensando que Lázaro al fin no tenía la culpa de haber vuelto a la vida. Jesús permaneció toda la noche en la casa del monte Sión. Antes de amanecer salió de Jerusalén y anduvo por la orilla del Jordán, no por el camino de Betabara, sino en dirección al noroeste. Al mediodía había pasado el Jordán. Por la tarde fueron llegando los apóstoles de Betania. Pasaron la noche al amparo de un extenso árbol. A la mañana siguiente entraron en una pequeña población. A la vera del camino, Jesús vio a un ciego al cual conducían 2 niños, que no eran ni parientes del ciego. Este era un pastor de la comarca de Jericó. Había oído a los apóstoles que venía Jesús, y así comenzó a suplicar por ayuda. Jesús puso su mano sobre la cabeza del ciego, y se abrieron sus ojos. El ciego arrojó sus harapos, y con el vestido interior siguió a Jesús hasta el poblado, donde Jesús enseñó y habló de su seguimiento, que uno debe, como este ciego, dejar sus harapos, costumbres malas, y seguirlo viendo. Aquí le dieron al ciego un manto para cubrirse mejor. Quería quedar con Jesús y seguirle, pero le dijeron que debía primero mostrar cómo se portaría. Jesús enseñó hasta tarde. Estaban ahora con él unos 8 apóstoles. Como se acercara a una población, tuvo hambre. Me reí de esta hambre de Jesús, que era hambre de almas. Le acompañaban desde la última población, y no estaba todo en orden en algunas personas. El camino pasaba junto a una higuera sin fruto. Jesús acercóse al árbol y lo maldijo. El árbol se secó de inmediato. Sus hojas se pusieron amarillas y el árbol se contrajo sobre sí mismo. Después, en la escuela del lugar, Jesús habló de la higuera que no da frutos. Había algunos escribas, doctores y fariseos de malas intenciones, quienes le dijeron que se volviera por donde había venido. Aquí corre un arroyo que tiene un puente en el lugar llamado Betarán. La escuela está sobre una altura. Pasaron la noche en un albergue.